Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. ¡Qué rico! Estamos comenzando el día de hoy la Bitácora del Pastor, el chat. Sean bienvenidos, yo soy Mario Medina y como cada viernes estamos transmitiendo completamente en vivo a través de TikTok y a través de Facebook, y les invitamos pues a compartir este live en sus perfiles, a poder darle like, a poder comentar, a interactuar junto con nosotros y pues también a poder darle tap a la pantallita si estás en TikTok para que pueda TikTok mostrárselo a más personas. Muchas gracias a quienes ya están unidos y quienes ya están dejando comentarios desde ahorita. Es bien importante que interactúen con nosotros porque pues este programa se hace a partir de eso, y les recordamos que después de esto pues estará también disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de podcast y también a través de YouTube. Y pues bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es la cuaresma. Muchas gracias. en TikTok ya están dando tap y muchas gracias a Magali Márquez, que dejó un girl power, envió un regalito y también una rosa ahí en TikTok. Muchas gracias a quienes están pues dando los regalitos y dándole tap a la pantallita. Muy bien, pues les decía que vamos a hablar acerca de un tema muy especial y pues bueno, el día de hoy yo estoy solo, pero pues necesito que ustedes interactúen conmigo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la cuaresma, que es esta etapa en la que ahora estamos viviendo, en la que estamos atravesando, y pues bueno, es bien importante que podamos hablar acerca de este tema y ver qué húbole, como decían esos libros de Jordi Rosado, con la cuaresma, ¿no? Vamos a platicar hoy un poquito sobre el origen, algunos de los lugares, cómo se celebra la cuaresma, algunas situaciones interesantes, de datos curiosos. Y pues es un momento en el que podamos hablar. No sé si ustedes tienen mucha idea acerca de qué es la cuaresma, pero de eso se va a tratar el día de hoy. Y pues bueno, gracias por aquí en Facebook dice Dan Herrera: Pastor, ¿usted come carne? No sé si lo que sigue va a ser una especie de albur o algo así. O algo así. Pero dice también Dan Herrera: no se sienta solo, pastor, su amigo imaginario está con usted. No, gracias a Dios, yo me quité de amigos imaginarios desde los 3 años, entonces no te preocupes. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la cuaresma, de dónde viene la cuaresma. Y fíjense que, bueno, acabamos de pasar miércoles de ceniza y en nuestro país la tradición es que la gente va con su cruz en la frente, y pues bueno, algunos de los cristianos que no son católicos, pues bueno, tienen a veces como dudas de qué es la cuaresma, ¿no? Entonces, si podemos participar, si podemos celebrarla, etcétera. Y eso es lo que queremos hablar un poquito sobre el origen de estas cosas. Dice por aquí Víctor Pacheco, el Pacho, que estuvo con nosotros la semana pasada: saludos, guapo. No sé la verdad quién le estará hablando, porque lo de guapo no sé a quién, ¿verdad? Pero gracias, Pacho, ahí estamos. Y bueno, ¿qué es la cuaresma? La cuaresma como tal, pues bueno, no aparece en el relato bíblico, en la Biblia, que nos diga que tenemos que celebrarla, porque es una tradición que se desarrolló a lo largo de los años, pues en los primeros años de la iglesia primitiva. Y pues a grandes rasgos, pues es un periodo de 40 días antes de la Semana Santa, que es un periodo de preparación, en específico antes de la Pascua, ¿no? Es un periodo de preparación, de ayuno, que representa los 40 días de Jesucristo que estuvo en el desierto, como lo relata por ahí los evangelios en Mateo 4. También hace referencia a algunos otros ayunos, como el ayuno de Moisés, que se dice en Éxodo 34, que subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, y pues ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y también representa pues el ayuno que hizo Elías, que también fue de 40 días, que se representa, bueno, en Primero de Reyes capítulo 19, en el cual pues no comía, no bebía, y después de eso que él estaba en el monte Oreb, Dios le ayuda a tener nuevas fuerzas para poder salir de allí, ¿no? Un episodio medio emo del profeta Elías que estuvo pasando por ese tiempo. Entonces, este periodo de 40 días pues es muy simbólico dentro de la Biblia, ¿no? Representa como toda esa parte de
esa parte de aflicción, de atravesar una prueba, de poder estar en un periodo de preparación, como lo estuvo Jesucristo antes de iniciar su vida pública para poder predicar. Pues bueno, él estaba en el desierto 40 días, y como ya dijimos, pues Moisés para recibir la ley, Elías para poder enfrentar a algunos profetas malos, como se nos relata. Y pues bueno, es de 40 días este periodo. Sin embargo, pues en la antigüedad no siempre fue de 40 días. Empezó, de hecho fue un proceso muy gradual de cómo la iglesia fue obteniendo esta duración de los 40 días. Por ejemplo, en algunas iglesias de Asia Menor, en lo que hoy sería Turquía, y en el norte de África, pues antes de la Pascua se celebraban 3 días de ayuno. 3 días en las que se afligían los cristianos. Y pues bueno, fue lo primero como que se tuvo allí como representando los 3 días de Jesucristo en la tumba, ¿no? Y después se hizo como un periodo en las iglesias de Roma, de Alejandría, de Antioquía, de 7 días, como haciendo a la par de la Semana Santa. 7 días de Semana Santa, 7 días de pues el tiempo de ayuno, ¿no? Hasta que finalmente, pues bueno, también hubo un periodo de 40 horas en el que llegaron a tener este periodo de 40 horas de ayuno, representando pues también las horas que Jesucristo estuvo en el sepulcro, y eso se festejaba o se celebraba en Egipto y en África, hasta que por fin ya para el año 325 tenemos registros del Concilio de Nicea, en el cual se dice pues bueno que ya estaba establecido por allí un periodo de 40 días antes de la Pascua, antes de la Semana Santa. Entonces pues fue gradualmente, ¿no? 3 días, 7 días, 40 horas, hasta que llegaron a los 40 días. Por aquí nos pregunta, bueno, dice Víctor Pacheco, dice: todos somos guapos por ser imagen de Dios. Dios te oiga. Ojalá que sí, Pacho, ojalá que sí. Y dice por aquí Dan Herrera: ¿de dónde sacan las cenizas? Pregunta seria. O sea, preguntas como ¿de dónde se sacan el simbolismo o de dónde sacan las cenizas literal, lo que te echan en la frente? ¿Cuál de las dos estás preguntando? Porque pues es diferente, ¿no? Bueno, ahorita que Dan nos aclare su pregunta. Y bueno, hay que recordar, es muy importante, que este periodo de ayuno en un principio no era para todos los cristianos. No era para todos los cristianos. Este periodo era solamente para los bautizados. Porque este periodo se puso porque los que se les llamaba catecúmenos, los que estaban preparándose para poder formar parte de la comunidad cristiana y poder ser bautizados, pues ellos tenían que pasar por un periodo de prueba en el cual se les enseñaba acerca de las escrituras, pero también en el cual ellos estaban ayunando. Esto sobre todo en los siglos segundo y tercero era como la iglesia practicaba esta situación de el ayuno para los que estaban siendo candidatos para poder bautizarse. Después de ese periodo, pues bueno, ya se incorporaban a la comunidad, se les bautizaba y se celebraba la Semana Santa. Con el tiempo, gradualmente, pues se dijo, bueno, toda la comunidad ahora vamos a poder ayunar junto con ellos, vamos a unirnos junto con ellos para que podamos ser pues una sola familia, una sola comunidad, que podamos estar todos en conjunto, animando a los nuevos creyentes para que no se sientan pues tristes o solitos, ¿no? Sino que pueda ser de esa manera que todos nos conjuntemos. Y así fue como se fue desarrollando este periodo. Dice por aquí Pacho: la ceniza puede sacarse de las palmas del año pasado o del mismo material religioso que ya no se está usando, como los misales. Gracias Pacho por contribuir con ese comentario. Efectivamente, bueno, todavía no llegamos para allá, pero para allá vamos. Pero gracias, ya lo están diciendo desde ahora. Y pues bueno, esta celebración, lo que he escuchado a veces mucho como la pregunta es si es católica. Y en un sentido no es exclusivamente católica romana o católica ortodoxa, porque como tal las denominaciones católicas, romanas y ortodoxas no comienzan a existir sino hasta después del año 1054. En el año 1054 pues se da una división, un cisma, una separación entre la iglesia de Roma y las iglesias del Oriente, que eran los territorios de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Y pues bueno, digamos que en ese sentido no es una celebración católico romana o católico ortodoxa,
porque ya existía antes de que las denominaciones como tal católicas pues fueran nombradas, ¿no? O existieran. Y pues bueno, hoy en día hay algunas denominaciones como las iglesias ortodoxas, anglicanas, luteranas, metodistas, que lo celebran no con una rigurosidad como en la iglesia católica romana de prohibiciones, pero se ha recuperado como el sentido de reflexión, de introspección, de preparación, de ayuno, de oración, ¿no? Y cuando esta situación de la cuaresma comenzó a surgir en el periodo de la historia de la iglesia, cuando llegó la Reforma Protestante fue muy crítica con algunas de las cosas que pues estaban ahí practicando los católicos, ¿no? Que para ellos era pues una situación muy controversial, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué ritos extraños llega a tener la cuaresma? Bueno, como ya dijimos, pues no está dentro de la Biblia, pero hay un rito en especial que aquí en México nos toca mucho, que es el de poner la cruz en la frente, y ese rito aparece en Génesis 3:19, bueno, no como tal el rito, pero aparece la frase, polvo eres y al polvo volverás. Que esta situación del polvo pues representa cómo es que somos seres humanos, no somos polvo de la tierra, como se dice en el Génesis, que hemos sido formados del polvo de la tierra, que somos seres humanos, que eso es lo que significa la palabra humano, que viene del latín humus, que significa polvo, ¿no? O también en el hebreo significa, bueno, se dice que el ser humano fue formado de la Adamá, que es el polvo de la tierra, y por eso, como fue formado de la Adamá, el ser humano primigenio se llamaba Adán, que es polvo de la tierra. Entonces, cuando Dios le dice a los primeros seres humanos que son polvo y al polvo volverán, eso es lo que significa, ¿no? Que somos seres humanos, que tenemos que mantenernos en humildad, que tenemos que mantenernos como con los pies en la tierra, sabiendo que somos mortales, que la vida se nos puede acabar en cualquier momento, y por lo tanto es importante arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Es importante arrepentirse de los pecados. Y este simbolismo del polvo, de la ceniza, pues está enraizado con algunas situaciones del Antiguo Testamento, como por ejemplo, era un símbolo muy usado que podemos ver, por ejemplo, en Jonás 3:6. Jonás 3:6 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. O sea, no sé si ustedes recuerdan la historia de Jonás, pero en algún momento a Jonás lo mandan a predicar a Nínive, y pues bueno, la tierra de allá de Nínive se arrepienten de sus pecados, y entonces pues es como ellos deciden pedirle perdón a Dios, y el rey de esa región dice que se sienta sobre un montón de cenizas, y ese es el ejemplo que acabamos de leer. Hay otro ejemplo que está en Daniel 9:3, y en Daniel 9:3 el profeta Daniel dice, dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno, y también me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Entonces podemos ver esta situación, como es que ahí Daniel también utiliza la ceniza para ponerla en su cabeza. Como decíamos, no como tal lo dice la Biblia, pero sí hay símbolos dentro de la Biblia que refieren a eso. O Job 42:6, ahí Job está argumentando con Dios en el libro de Job y le dice, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Entonces Job también se echa ceniza, ¿no? Entonces vemos por lo menos 3 personajes que representan la costumbre de la antigüedad. Dice por aquí Dan Herrera, ¿y qué húbole con los carnavales? Ah, excelente pregunta. Ahorita para allá vamos, ahorita te lo contesto, eso de los carnavales, ¿no? Y bueno, dentro de las curiosidades históricas está que en la época medieval no solamente se echaba ceniza sobre la frente, sino que a veces sobre toda la cabeza, ¿no? Sobre toda la cabeza se esparcía la ceniza, y este tipo de rituales pues a veces son tan fuertes, de tanto arrepentimiento, de tanta, pues digámoslo, un sentido de castigo del cuerpo, tan fuerte que en países como por ejemplo en Filipinas hay personas que se llegan a crucificar también durante este tiempo, y durante también el tiempo de la Semana Santa, sobre todo en el Viernes Santo, como para flagelar sus cuerpos y mostrar arrepentimiento de sus pecados. Y bueno, esa es la cuestión del miércoles de ceniza. Hay otra tradición que se sigue mucho en Cuaresma, que es abstenerse de comer carne, que era lo que estaba preguntando Dan al principio, ¿no?
Y originalmente pues el ayuno era bastante estricto, no podías comer carne, no podías comer huevos, no podías tomar lácteos, no podías en algunos casos ni aceite ni vino. Pero, pues bueno, ¿por qué? Bueno, porque todos estos alimentos están relacionados con el placer, con el lujo, con la riqueza, con tener un poder adquisitivo muy elevado. Y pues representa que en ese periodo nos mantenemos humildes, como Cristo fue humilde para poder participar de este periodo de la cuaresma, ¿no? Entonces, como la carne era vista como algo para las fiestas, como un alimento muy excesivo, pues decían, pues no lo utilicen y comiencen a comer otras cosas que no tiene nada que ver con esos lujos, ¿no? Sin embargo, hay una cosa bien curiosa, que es que sí se puede comer pescado. ¿Por qué? ¿Por qué sí se puede comer pescado y las otras carnes no? Bueno, la iglesia empezó a suavizar algunas reglas. Tiene que ver con cuestiones también económicas, ¿no? El pescado en primer lugar era visto como una comida que era para los pobres. Que los pobres, dado que el sistema mercantil de la época, pues bueno, lo podías obtener de una manera muy fácil. Los pescadores no tenían que pagar tantos impuestos como otros productores de ganado y de otro tipo de carnes, y por lo tanto podían poner a la disposición de la gente el pescado de una forma muchísimo más accesible, ¿no? Entonces, en muchas culturas de Europa, el pescado era considerado pues como un alimento humilde, un alimento para los pobres y de menos prestigio. Pero además, la iglesia apoyó a algunos de los productores de pescado en aquella época. Digamos que la industria pesquera se sostenía también, la iglesia tenía intereses económicos, por lo tanto pues había que apoyar por parte de los monasterios y algunas otras instituciones religiosas que participaron activamente en la pesca, pues tenían que apoyar su propio changarro y tenían que decir, pues de aquí es de donde sacamos. Y por lo tanto, si en este periodo las otras personas que venden ganado, que venden res, que venden carne de lo que sea, están pues produciendo menos porque no se está comiendo, pues nosotros es el momento en el cual podemos producir para poder ganar. Y entonces la cuestión del pescado fue promovida como un interés no solo para el apoyo a la economía local, sino para las arcas de la iglesia, ¿no? Entonces fue de esa manera como el consumo de pescado se volvió mucho más popular, ¿no? Entonces las industrias pesqueras, las empresas, digamos que comenzaron a producir más durante los días de ayuno, caso contrario a lo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día no dirías que el pescado es un alimento para pobres, y muchísimo menos pues los mariscos, que como pasa en nuestro país, pues en esta época el consumo de mariscos y el consumo de pescado pues sube muchísimo, y se disparan no solamente la demanda, sino que también los precios, y pues es una situación ahí de ganancia para algunos, ¿no? A algunos les conviene como sostenerlo, ¿no? Y pues bueno, si pensamos un poquito en la duración de este periodo de la cuaresma, pues no son exactamente 40 días, comienza el miércoles de ceniza y de ahí hasta el sábado santo, el sábado de Semana Santa. En realidad son 46 días, pero como son 6 semanas, lo que se le quita son los domingos, y ahí es donde nos quedan 40 días. Entonces, hasta allí, digamos, a grandes rasgos, a grosso modo, como un poquito como la parte histórica, económica, de dónde surge la cuaresma y cuáles son como las cosas ahí que dieron paso a que la cuaresma pudiera establecerse. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen aquí en Facebook. Dicen, Dan, ¿se puede decir que el acto de aplicar ceniza sobre una persona viene de alguna práctica judía? Judaizante detected. Pues sí, o sea, como la misma fe y como la Biblia, ¿no? No sé qué quieres que te diga, judaizante. Sí, sí se puede decir que viene de como Jesús, que era judío, ¿no? No sé eso en qué beneficie a la respuesta, pero muy bien, está muy bien. Gracias. Y pues bueno, aquí preguntaba Dan que qué onda con los carnavales. Y pues vamos a platicar un poquito de eso, permítanme. Los carnavales. Bueno, la palabra carnaval, contrario a lo que mucha gente piensa, no significa carne a Baal, sino que viene del latín carnem levare, y significa quitar
la carne, quitar la carne, hacer a un lado la carne. Y pues bueno, el carnaval es la última fiesta antes de la cuaresma. En la Edad Media, por ejemplo, se percibía como la última oportunidad para que pudieras pecar, para que te pudieras descontrolar, ¿no? En el que los bailes, los excesos, los disfraces, las fiestas eran esa válvula de escape antes de que llegara la temporada de ayuno. Entonces, pues bueno, el carnaval era como poderte desahogar antes de pasar por va a venir el momento bien fuerte del ayuno, yo no sé si pueda resistir todo eso. Bueno, pues entonces puedes tener un ratito del carnaval. Y la historia de cómo el carnaval fue evolucionando es también pues muy interesante y está íntimamente ligada con la historia de la cuaresma y está de una manera muy, muy estrecha ligada. Entonces, vemos, por ejemplo, que cuando los primeros carnavales comenzaron, pues bueno, en Egipto, en Roma, se celebraban pues fiestas en honor a los dioses de la naturaleza, como las fiestas saturnales romanas, y pues bueno, había como desenfrenos, libertades sociales, y había una dinámica en la que había, esto es interesante porque algunos carnavales lo mantienen hasta hoy, como un intercambio de roles entre esclavos y amos. Por un momento durante la fiesta, pues los esclavos se convertían en amos y los amos se convertían en esclavos, ¿no? Y había comida abundante, había comportamientos desinhibidos, era todos contra todos, una horchata, beso de 80, se formaba ahí como una situación muy, muy tremenda dentro de los carnavales, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estos carnavales suspendían temporalmente las reglas sociales que se tenían dentro de aquellas comunidades para dar paso a la fiesta que se celebraba, ¿no? Entonces, cuando estos cristianos que vivieron en aquellas épocas y que convivieron con ese tipo de celebraciones, pues intentaron, como intentó mucho la Iglesia Católica Romana, como incorporar muchas de esas celebraciones dentro de la fe de la iglesia. Pues, por ejemplo, ¿no? La Navidad surge también de un intento por cristianizar ciertas celebraciones, perdón, en aquella época, ¿no? Entonces, muchas de las celebraciones cristianas que tenemos, pues son ya cristianizadas, ¿no? Que pertenecían a los rituales de las civilizaciones de alrededor y, pues bueno, lo que el cristianismo hizo fue traerlo para poder, comillas, poder sanarlo, ¿no? Entonces, el carnaval, digamos que empezó a ser visto como un mal necesario, como vamos a tratar de incorporar esta situación dentro de la celebración de la cuaresma, ¿no? Entonces, ahí, antes de que fuera varios días de celebración, surgió una fiesta que se llamaba el Martes Gordo o el Fat Tuesday en inglés. Este martes gordo pues era el día antes del miércoles de ceniza. Entonces tenías el martes gordo y luego el miércoles de ceniza. ¿Y qué se hacía en el martes gordo? Pues en el martes gordo se celebraban los carnavales, ¿no? Y pues bueno, esto digamos que aparece en los primeros siglos de la iglesia. Ya para el siglo VIII, para el siglo VIII empiezan las regulaciones de parte de la iglesia, como que la iglesia empieza a querer meter mano en todas estas situaciones, y para el siglo XI, que fue más o menos cuando ya digamos también se estableció la cuaresma como tal, en el siglo XI ya la iglesia toleró la cuestión de los carnavales y los incorpora a su calendario. Ustedes saben que tenemos un calendario dentro de las iglesias que se llama el calendario litúrgico, que vienen las celebraciones de los cristianos a lo largo de todo el año. Entonces, lo que hicieron en aquella época fue como incorporar la parte de los carnavales al calendario litúrgico, ¿no? Entonces, para el siglo XIV hasta el siglo XVI, ya en algunos países como en Italia, como en Francia, como en España, como en Alemania, ya se incorporaban dentro de las celebraciones de la iglesia esta situación de del carnaval como tal dentro del calendario litúrgico. Y para cuando surge la Reforma Protestante, toda la época de Lutero, todos esos cambios que ellos hacen, pues bueno, los protestantes empezaron a protestar, valga la redundancia, la rebusnancia, ante esos excesos, porque decían, bueno, esto que están haciendo los católicos romanos no tiene nada que ver con el cristianismo.
están cayendo en una situación terrible que no podemos tolerar y que no vamos a tolerar, y entonces las denominaciones protestantes sacan estas celebraciones de sus calendarios y dejan de celebrar como tal los carnavales, ¿no? Y ocurre otro acto, digamos, que empezó como a separar a la iglesia de los carnavales, que es que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues los carnavales se secularizaron, se regionalizaron. Entonces algunos carnavales se hicieron más como a las costumbres, a las tradiciones del entorno popular en el cual estaban, la fiesta, la música, las cuestiones autóctonas de cada uno de los lugares en donde se celebraba estos carnavales, y de esa manera, pues bueno, digamos que se deja de celebrar dentro de la iglesia, y hay una ruptura entre los carnavales y la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito los comentarios antes de continuar con la explicación, porque todavía hay un poquito más que decir sobre los carnavales. Dice aquí Dan Herrera: Pastor, ¿usted ha bailado en algún carnaval? ¿Sería pecado? Bueno, depende, ¿no? De lo que esté diciendo, como de bailar en qué carnaval. Yo creo que, déjame recordar, creo que sí, en el carnaval de Chimalhuacán, que ahorita les voy a hablar de ese carnaval de Chimalhuacán. Yo creo que si sería pecado, creo que no diría que es pecado. Creo que no es una respuesta como de sí y no, sino más bien representa como las cuestiones de los intereses de las personas y qué tanto te afecta. Si fuiste nada más a bailar y a pasar un rato agradable, pues no creo que sea pecado, pero si eso a lo mejor son personas que están cayendo en alguna situación de alcoholismo, de drogas o de otro tipo de situaciones, pues creo que ahí, más que decir pecado, diría te estás dañando a ti mismo, y conozco muchos que nada más están esperando como de dónde hay carnaval. Por lo menos en Chimalhuacán es una situación así como de que de donde yo soy, en donde las personas iban a buscar nada más en dónde estaba la comparsa del carnaval para ir a pistear, para ir a emborracharse, y pues bueno, terminaba muy mal, ¿no? Regresando a casa. Entonces creo que en ese sentido puede que no sea tan beneficioso, ¿no? ¿Y dónde está Holly Palafox este día? Dice Dan Herrera. Pues bueno, Holly Palafox, el público aclama a Holly Palafox, y está por ahí, que se pueda que se pueda apersonar para que pueda saludar a su público. Y pues bueno, pareciera que el carnaval y que la cuaresma son cuestiones contrarias, pero como acabamos de ver, históricamente están entrelazados, y la iglesia pues intentó hacer lo posible por incorporar al carnaval como una especie de válvula de escape para después proclamar el tiempo de ayuno de la cuaresma, que era como, pues mejor que ahorita se desahoguen, mejor que ahorita hagan todo lo que tienen que hacer, y después pues ya que se dediquen a la situación, sobre todo en temas de orden social. Se veía como que había que regular la situación para que no ocurriera una cuestión de una revuelta o algo así, ¿no? Y bueno, algunos de los carnavales famosos dentro del mundo, pues por supuesto el carnaval de Brasil, de Río de Janeiro, que pues bueno, dura aproximadamente 5 días, de sábado a martes, el martes gordo que decíamos. Participan 500,000 turistas cada año, y son más de 50,000 personas las que están involucradas en todos los bailes y los preparativos de bailar samba, ¿no? Que es una de las características principales de este carnaval. Y los desfiles pueden llegar a tener como hasta 700 metros de longitud, casi 1 kilómetro de longitud, ¿no? Entonces es el carnaval más grande del mundo, ¿no? Algunos de los otros carnavales más conocidos en el mundo, el carnaval de Venecia en Italia, que pues bueno, la característica principal es que se utilizan máscaras para poder mantener el anonimato. Dura 12 días, de finales de enero a principios de febrero, y no hay como un cálculo exacto de cuántos son los participantes dentro de este carnaval, pero se estima que más de 3 millones de personas visitan Venecia cada año durante el carnaval, ¿no? Y pues bueno, como decía, la cuestión de las máscaras es muy emblemática para este carnaval de Venecia. Una cosa en salud pública es que todos las grandes ciudades que reciben a muchos turistas para poder celebrar los carnavales, pues bueno, tienen que alistarse también con mucha parte de educación sexual y mucha información y muchos preservativos, como para poder repartir en la época del carnaval, porque pues hasta el día de hoy en el mundo civilizado de 2025,
pues sigue pasando un montón de cosas, así como que es la época del desenfrene, y hay mucho turismo sexual dentro de ese tiempo del carnaval, ¿no? Entonces, en materia de salud pública, los países tienen que alistarse para poder ofrecer seguridad a quienes están visitando, ¿no? Y pues bueno, también el carnaval de Bolivia en Oruro, que se llama la Diablada, simboliza pues una lucha entre el bien y el mal, por eso es que se llama la Diablada. También dura 4 días, de sábado a martes. Hay 28,000 bailarines, 10,000 músicos, y pues bueno, el carnaval es de una extensión de casi 4 kilómetros, ¿no? En México, de los carnavales más famosos, pues está el carnaval de Veracruz, el carnaval de Mazatlán, por supuesto que tienen una duración entre 5 a 7 días, pero la singularidad pues es que a los mexicanos, ¿quién les va a decir cuándo detenerse? Entonces a veces este tipo de carnavales dentro de México pues llegan a perdurar más, ¿no? A extenderse durante más tiempo, y casi 500,000 de visitantes recibe cada una de las poblaciones dentro de sus carnavales, que pues no solamente la parte del baile, sino que hay comparsas, hay desfiles y también hay actividades religiosas, ¿no? Que de alguna manera ahí lo religioso sigue inmiscuido, porque se sigue haciendo como algunos actos para bendecir el carnaval, como para bendecir a las comparsas, como para bendecir a los músicos, etcétera. Entonces, digamos que aunque el carnaval se ha secularizado y el carnaval ha pasado como fuera del calendario litúrgico, todavía la iglesia, digamos que arropa o apadrina algunos de estos carnavales, ¿no? Y pues bueno, a ver, vamos a leer un poquito los comentarios antes de poder continuar. Coli Palafox no se apareció, Dan. Dice por aquí también Dan, ¿el carnaval de Río de Janeiro nació como algo religioso? ¿Seguirá así o ya será algo netamente cultural y secular? Fíjate que desconozco si surgió como algo religioso, pero pues bueno, ahora está como algo, yo le diría cultural, como decíamos hace un rato, como que se regionalizaron y empezaron a hacer de la cultura popular estas expresiones. No diría secular, porque yo no utilizo mucho como la palabra secular, porque me parece que dentro de mi visión de la fe, yo creo que no hay nada absolutamente secular, que todo lo que hacemos somos una integridad de personas, y entonces pues tanto el aspecto espiritual como el aspecto material, económico, laboral, etcétera, todos estamos integrados en uno solo. Entonces no utilizaría la palabra secular. Sí me parece que tiene que ver más con la cultura popular este carnaval que con algo religioso al día de hoy. Desde luego, si alguien tiene algún dato, yo ignoro esto que está preguntando Dan, adelante, también pueden comentar, porque pues uno no lo sabe todo, manos. Dice Core Casas, Pastor, Dan Herrera me dijo que quería venir al carnaval de Mardi Gras en Luisiana. ¿Qué le digo? Pues dile que ni visa tiene, para empezar. Para empezar, ni visa tiene. Y después, o sea, como están las cosas allá, ahorita me lo así en 3 segundos lo echan para allá, ¿no? Brincos Diera, sí es secular, niéguenmelo. ¿Qué cosa es secular? ¿El carnaval de Río de Janeiro? Pues bueno, si tú quieres utilizar la palabra secular, está muy bien. Allá tú y tu mala cabeza, ¿no? Bueno, algunos otros carnavales importantes para nuestro país, o bueno, al menos desde mi perspectiva, es el carnaval de Huejotzingo en Puebla, que pues retrata los carnavales en México. No solamente han sido una expresión de fiesta o de religiosidad popular, sino que también tienen una situación histórico-social. Y por ejemplo, el carnaval de Huejotzingo habla acerca de las batallas que ocurrieron en 1519 contra Hernán Cortés, que intentaba pues entrar al territorio que hoy conocemos como México, y pues algunas de las culturas de aquella época se resistieron a esa entrada de Hernán Cortés junto con sus ejércitos. Y pues bueno, este tema histórico es representado en las danzas o las comparsas que se hacen dentro del carnaval de Huejotzingo, ¿no? Y pues hay otro carnaval que pues de donde yo nací, en Chimalhuacán, Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, que este carnaval se empezó a forjar más o menos entre 1864 a 1867, y es un carnaval que surgió porque una de las mujeres que estaban en la corte de Maximiliano en aquella época
que era costurera, que trabajaba en la región de San Agustín, Atlapulco, en Chimalhuacán, Estado de México, comenzó a organizar algunos bailes con caretas, que son los famosos como chinelos, con caretas blancas de hombres barbados como europeos, con las cuales se burlaban de la aristocracia de Maximiliano y las altas esferas del poder en aquella época. Entonces, en las fiestas que ellos hacían, que eran todo lo contrario a las fiestas de Maximiliano, que eran fiestas de mucha pompa, de mucha gala, de mucho lujo, las fiestas pues que se hacían en Chimalhuacán eran pues las fiestas del barrio, pero utilizaban estas máscaras con algunos trajes de charro, haciendo algunas comparsas y algunos bailes populares, como para pues decir, nosotros sí sabemos echar fiesta, ¿no? Nosotros sí sabemos echar la casa por la ventana. Entonces, este tipo de expresión cultural surgió como una protesta en contra de la aristocracia de aquella época. Lo curioso es que en algún momento yo investigué que esta joven que inició todo eso, después perteneció a la iglesia protestante que estaba llegando apenas al municipio de Chimalhuacán. Y la iglesia, bueno, evangélica protestante que estaba llegando en aquella época era la iglesia metodista a ese municipio. Entonces, digamos que en sus raíces este carnaval tiene que ver con la iglesia, o al menos con una de las congregantes que de esa iglesia participaban y que fueron las fundadoras de este carnaval en el municipio de Chimalhuacán. La característica del carnaval de Chimalhuacán es que se extiende hasta quién sabe dónde, empieza como en enero y termina como por mayo, junio, una cosa así, se extiende muchísimo. Le dicen que es el carnaval más grande, pero es más bien como el carnaval más extenso, más largo, ¿no? Porque pues el más grande pues es el carnaval de Río de Janeiro, pero este carnaval sí dura muchísimo. Y en un principio pues fue una protesta social, aunque hoy día pues ha perdido como toda esa esencia de protesta social dentro de las comparsas y las situaciones que se realizan en este carnaval, en esta celebración allá en Chimalhuacán, ¿no? Y de hecho, pues bueno, la iglesia ya no tiene nada que ver, aunque hay algunas familias que todavía participan dentro del carnaval, pues la postura dominante de la iglesia es que, pues bueno, nosotros como evangélicos, como metodistas, nada que ver con el carnaval y nos desentendemos de él, aunque, pues bueno, en un principio sí nació dentro de las filas de la iglesia. Y bueno, dice aquí en los comentarios de Facebook, Brincos Dieras, el payaso, ahora resulta que no lo conoce. Ah, ok. Ah, te referías, hay un payasito, no sé si lo conozcan en redes sociales, que se llama Brincos Dieras, que pues hace un show que para mí me parece muy deplorable. Entonces no les recomiendo seguir a Brincos Dieras. Se ha vuelto como muy popular el Brincos Dieras dentro de TikTok. Por favor, no lo busque. Y si ya lo está buscando, por favor, regrésese. Al ratito va a ver a Brincos Dieras. Brincos Dieras es un ejemplo de lo que sería el carnaval, ¿no? Siempre está como sexualizando y cosificando mucho a las chicas que van a su show y les hace comentarios verdaderamente muy burdos, ¿no? Dice también Dan, yo conocí al pastor en ese carnaval. Órale, ¿a cuál pastor? Cuéntanos el chisme, ¿a cuál pastor conociste en ese carnaval? ¿Seguirás yendo solo a ese carnaval? ¿A quién? Bueno, sale pues, dice en TikTok, dice Magali Márquez, yo vi un reel que decía que los cristianos no festejan el carnaval porque significa que es la fiesta de la carne. Pues está mal, ese TikTok está mal y los cristianos que opinan eso pues también están mal porque en un principio era como dijimos históricamente, quitar la carne. No era la fiesta de la carne, sino que en algún momento Martín Lutero maneja ese concepto. Si hay por aquí algún luterano o ex luterano, por favor corríjame, pero en algún momento Martín Lutero maneja ese concepto como que dice que si vas a pecar, que peques fuerte. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, algunos teólogos han llegado como a la conclusión, bueno, no puede sobreabundar la gracia, no puede haber perdón de Dios, no puede haber amor de Dios donde no hay pecado. Entonces, ¿de qué te va a perdonar Dios si no has pecado? Con esto no estoy diciendo, amiguitos, que vayan y pequen, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que esa es como la conclusión
que algunos teólogos han llegado. Y de alguna manera tiene lógica. Y por eso es que la iglesia, como la iglesia católico romana, una cosa que admiro mucho de la iglesia católico romana es como que tiene una comprensión antropológico-social muy fuerte de la comunidad en la cual está inmersa. Entonces, estas iglesias, en vez de ser prohibitivas, como muchas veces lo son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas, lo que estas iglesias hacen es como comprendemos que así funciona la naturaleza de la dinámica social, pues entonces vamos a permitir que tengan un rato de desahogo antes de que venga el periodo del ayuno, en donde sí los necesitamos, que se pongan bien truchas, bien listos, porque vamos a tener este momento de dedicación a Dios. Entonces, como hemos visto en esta transmisión, pues a lo largo del tiempo, pues fue como pasando de 1 día, 2 días, 4 días, 7 días, antes del periodo de la cuaresma, fueron volviéndose como más permisivos, hasta dando como su bendición, pero pues no significa que sea la fiesta de la carne. Algunos cristianos ya no lo celebran el día de hoy, pues por eso, ¿no? Porque en algún momento se separó el festejo del carnaval de la iglesia, y la iglesia, con su intento de incluirlo dentro del calendario litúrgico, pues no lo logró, ¿no? Pero pues bueno, ahora las dos cosas conviven y como que están ahí siempre una junto con la otra, ¿no? Dice también Magali Markers, aquí en mi barrio nomás se ponen vestidos de 15 años los vatos. Sí, bueno, esa es una de las tradiciones en algunos carnavales en México, ¿no? Como que hay periodos en los cuales, pues, en una salen las comparsas a bailar, en otras salen los músicos, están las reinas de belleza, están las botargas, y por supuesto, es muy curioso este fenómeno social, como en un país que ha sido históricamente tan homófobo, que en el carnaval, como decíamos, desde la antigua Roma y desde Egipto, es en el momento en el cual se invierten algunos roles sociales. Y en la antigüedad, pues era que los amos se convertían en esclavos y los esclavos se convertían en amos. Y ahora, en los carnavales de México, pues bueno, los gavilanes se convierten en palomas, como cantaba el buen José José, ¿no? Entonces, esta inversión de roles sociales, y en este caso de roles de género o expresiones de género, es algo que se ve mucho dentro de los carnavales, ¿no? Dices ahí que se visten de 15 años, pero también, por ejemplo, yo dentro de mi comunidad, en los carnavales, en el barrio, lo que yo veía era que los chicos verdaderamente se producían para poder salir vestidos de mujeres, y se producen para poder salir vestidos de mujeres a la calle, a poder desfilar y a poder bailar. Y pues bueno, se depilan, se hacen la línea del bikini, se meten al gym para poder preparar sus cuerpos, se hacen extensiones, tratan su cabello, sus uñas, etcétera. Verdaderamente no lo toman solamente como un disfraz burdo, sino que le meten producción a esa situación. Dice Santos Pérez, ya ves cómo sí te veo de vez en cuando. Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Bueno, si todavía andas por acá, saludos. Y si no, ya cuando lo veas. Dicen por aquí en Facebook, esa palabra de Lutero sí me gustó. Sí, ¿no? Es como una palabra que te vas a quedar. Si vas a pecar, peca fuerte. Y dice Core Casas, yo escuché que quería decir carne a Baal. No, ya lo dijimos que es carnem, en latín carnem levare, que significa quitar la carne. Y pues bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué la iglesia permite esta cuestión de los carnavales, o se presta para las bendiciones, ¿no? De alguna manera lo que la iglesia ha intentado hacer es como que con eso, pues ya no sea tan pecaminoso el asunto del carnaval, ¿no? Y pues bueno, la tradición del carnaval se ha extendido porque pues a veces la cuestión cultural pesa muchísimo más que la cuestión religiosa. Y pues también en algunos momentos la iglesia ha tenido que ceder, porque algunos de esos carnavales han tenido orígenes o raíces prehispánicas, indígenas, que pues han sobrevivido al paso del cristianismo. Entonces son también como una reserva cultural de muchas regiones, de muchos países, que como patrimonio cultural tienen que ser conservados, ¿no? Independientemente si desde el punto de vista moral estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los carnavales, ¿no? Entonces, pues la gente sigue celebrando eso que pertenece a su patrimonio cultural sin el permiso de la iglesia. Con o sin el permiso de la iglesia, lo van a seguir haciendo. Entonces, pues, ¿qué es lo que dice la iglesia en muchas
muchas situaciones, pues bueno, vamos a permitirlo, ¿no? Vamos a permitirlo. Y bueno, dice, por aquí Santos Pérez dice, sobrino, sí, Santos Pérez es José Luis Santos Pérez, es mi tío. Qué bueno que estás acá. Y bueno, por último, quería comentarles acerca de... permítanme que el live de TikTok les digo que de repente dice que si uno está todavía ahí. A ver. Denme un segundito. Sí, creo que ya. Ya está. Bueno, quería comentarles por último algunas formas raras de celebrar la Cuaresma, algunos datos curiosos de cómo se celebra la Cuaresma alrededor del mundo y son bastante pues interesantes, ¿no? Por ejemplo, en España, en específico en Málaga, hay algunas procesiones que se llaman los nazarenos, que son personas encapuchadas, a lo mejor lo han visto dentro de la televisión cuando llega esta época, que se ponen estos como gorros gigantescos así de forma de capucha, que desfilan por las calles y pertenecen como al historial de la iglesia medieval. Entonces cuando nosotros los vemos, pues en lugar de dar ánimo de fiesta o ánimo de gusto, pues dan miedo, ¿no? Parecen del Ku Klux Klan, estas personas que desfilan en España, ¿no? En Filipinas, como dijimos hace un momento, pues hay personas que se crucifican durante esta época como un acto de penitencia, pero que se crucifican de verdad, o sea que verdaderamente atraviesan sus manos ahí con clavos y son escenas muy grotescas, son como de cristianismo gore, que pues están ahí flagelándose, ¿no? En México, pues una de los viacrucis más importantes de todo el país, pues es la Pasión de Cristo en Iztapalapa, ¿no? La pasión ahí en Iztapalapa es una situación que es incluso hasta noticiosa, ¿no? En la cual el que es elegido de Cristo aparece en las noticias, se prepara durante todo un año, eligen a personas que son muy entregadas en su parroquia local y que tienen las condiciones físicas, pero también que se considera a través de un examen de conciencia, de religiosidad, que es una persona adecuada para poder participar en el Vía Crucis representando a Jesucristo. Y hoy en día recibe muchísima atención mediática, ¿no? Recibe muchísima atención mediática e incluso pues hay personas que también pues lo van a ver en vivo y yo he visto que tiene con mucha difusión, pero lo que no he visto que mejore mucho es como la calidad de las actuaciones, ¿no? A veces no son tan creíbles como las cuestiones de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, ¿no? En Alemania, por ejemplo, también hay una situación ahí que se celebra el Carnaval de la Colonia, que es un carnaval religioso orquestado, auspiciado por la iglesia, que aunque parezca una contradicción, este carnaval, precisamente como decíamos, conjunta las dos cosas. Es la iglesia quien pone pues un carnaval controlado para que la gente pueda ir, ¿no? En Polonia pues también se celebra durante la Cuaresma hay una tradición de personas que se lanzan al agua en señal de purificación y entonces al agua pato ahí van intentando purificarse, ¿no? Y bueno, algunos de los datos históricos curiosos dentro de la Cuaresma es que en el pasado se prohibía que durante el tiempo de Cuaresma hubiera bodas. No se podía tener bodas durante el tiempo de Cuaresma porque pues como el tiempo de Cuaresma es un tiempo de penitencia, es un tiempo de ayuno, de autoflagelación, de castigo, en la mentalidad tradicional de la Iglesia Católica Romana, pues se llegó a prohibir que hubiera bodas porque las bodas pues son fiesta, las bodas son alegría y las bodas pues invitan al pecado carnal a la pareja, entonces les dijeron nada de bodas durante el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Y en algunos otros lugares del mundo, también durante la Cuaresma, a las personas que decidían no ayunar, fíjense bien, a quienes se descubría que durante la Cuaresma no estaban ayunando, se les metía a la cárcel. Tú podías denunciar, fulanito, mi vecino no está ayunando, y lo denunciabas y lo metían directamente a la cárcel.
Bueno, esta es una situación que no sé qué pasaría el día de hoy si nos la aplicaran y con la policía del ayuno nos metieran a la cárcel por esta situación, ¿no? Y pues bueno, otro de los datos curiosos es que en la Edad Media pues había también las ciudades donde el carnaval incluía una cosa que se conocía como el juicio del burro. El juicio del burro era donde elegían un burro como símbolo del pecado y lo exiliaban. Entonces un pobre burrito lo elegían de entre todos los burritos que había dentro de la ciudad y lo exiliaban, lo sacaban de la ciudad al pobre burrito. Esta situación recuerda un poquito como al chivo expiatorio que se hacía en Israel, ¿no? En la cual, pues bueno, se tomaba un chivo en el cual el sacerdote ponía las manos sobre ese chivo y pues pedía perdón por los pecados y automáticamente sobre ese animalito quedaban todos los pecados del pueblo y pues después lo dejaban libre para que se desbarrancara, para que se muriera. Y ahí junto con ese animalito se morían todos los pecados del pueblo, ¿no? Que es de ahí de donde viene la palabra el chivo expiatorio y por lo cual también a través de ese símbolo muchas de las ocasiones se representa al mal o al diablo con un chivo, ¿no? Por ejemplo, uno de los demonios más famosos es Baphomet, que es pues que tiene como la mitad del cuerpo de cabra, mitad cuerpo humano, cabeza de cabra y tiene los cuernos y está como bueno, voy a hacer el simbolismo, no adoro a Baphomet, que está como así, con las manos, una para arriba y otra para abajo, y pues bueno, esta situación que a veces decimos en México, el patas de cabra, pues tiene que ver con esto de este animalito que se desbalagaba, que iba con todo el mal del pueblo. Bueno, pues en la Edad Media, en el carnaval, no era un chivo, sino un burrito, al cual pues le hacían el juicio del burro y a ese burro era el símbolo del pecado y lo exiliaban al pobre burrito pues del país, ¿no? Bueno, de la ciudad. Y después ese burrito se convirtió en el burrito sabanero. No es cierto, eso no es cierto, pero sí, es triste el pobre juicio del burro. Y el último dato que encontré al respecto de eso que me pareció bastante cruel porque ahora están muy de moda, es que en algunas partes de América Latina, yo no sé si por aquí haya alguien de la audiencia que luego nos dice saludos desde tal país o de aquel, pues en América Latina, en algunas partes, como decíamos, se permitió el poder comer pescado porque le convenía a la iglesia que tenía negocios en la cuestión del pescado, ¿no? Pero en algunas partes de América Latina se permite comer capibaras en el tiempo de Cuaresma, o sea, puedes comer, no comes carne, pero capibara sí te lo puedes comer porque en 1784 la iglesia de esas partes de América Latina clasificó a los capibaras como peces. Entonces te podías comer a los capibaras como si fueran peces porque la iglesia los clasificó como peces y entonces durante el tiempo de Cuaresma está permitido comer capibara. Por favor, si alguien de aquí ha comido capibara durante Cuaresma, por favor díganos. Y pues en Canadá sucedió lo mismo, la iglesia clasificó como peces a los castores. Entonces en Canadá, en algunas regiones está permitido comer castores y en Venezuela está permitido comer iguana durante el tiempo de la Cuaresma. Entonces, capibaras, castores o iguanas, hay para elegir, ¿no? Puedes elegir el menú que tú quieras, Muy bien. Dicen aquí en TikTok, quiten el carnaval, pero pongan de moda la cruz de ceniza en la iglesia metodista que me da envidia. Esa sería una muy buena propuesta. Bueno, miren, hay algunos símbolos que en la iglesia metodista en México no se utilizan, pero en algunas iglesias metodistas en Estados Unidos y en Europa sí se hace este culto y esta tradición de marcar con ceniza a quienes lo quieren recibir, porque en principio no es una cuestión que sea opuesta a la doctrina de ninguna iglesia cristiana. Algunos han querido ella como hacer teorías de la conspiración, de que si te pones la marca de la cruz, esa es la marca del 666, la marca de la bestia, y un montón de tonterías que realmente no tienen ningún sustento, sino que solamente reflejan como sus miedos y su catolicofobia.
que es lo único que tienen estos evangélicos y estos protestantes, porque en principio esta práctica no va contra la fe de ninguna iglesia cristiana, sino que al contrario habla como de esta interiorización, de este momento de dedicación al ayuno, a la oración, y el signar con la cruz es algo netamente cristiano. Es decir, no le pertenece a ninguna secta oscura, sino que al contrario pertenece al cristianismo. Es parte de cómo los símbolos van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, hoy en día diríamos que una cruz invertida, hasta en las películas de Annabelle y de la monja lo ponen como algo malvado, pero en un principio la cruz invertida era un símbolo de muchísimo cristianismo, de muchísima fe, porque se dice, de acuerdo a la tradición, que el apóstol Pedro iba a ser crucificado, y entonces él, cuando lo iban a matar, dice: yo no soy digno de morir como mi Señor, entonces a mí crucifíquenme al revés. Y entonces dice la tradición, Pedro muere crucificado pero al revés, y entonces la cruz invertida lo que significaría sería eso, como una cuestión de humildad y de fe en Cristo, al grado de morir como Él, pero sabernos que no somos iguales, no somos dignos igual que Él, y que por lo tanto merecemos en humildad merecer de la manera invertida, ¿no? Entonces, hoy en día la cruz significa otra cosa para muchos otros grupos, y ha sido un símbolo que el cristianismo ha perdido. En esta cuestión de signar la frente, como está ahí comentando Magali en el TikTok, pues bueno, algunas iglesias hemos dicho no por nuestra catolicofobia, pero en realidad pues podríamos practicarlo sin ninguna situación, porque incluso en otros países nuestras iglesias de la misma denominación lo practican y lo hacen así, sobre todo en comunidades de migrantes, en donde saben como que hay un flujo de personas que vienen de distintos contextos, de distintas religiones, de distintas denominaciones. Pues ahí lo que algunas iglesias han decidido es salir a la puertita de su parroquia, y ya sean presbiterianos, ya sean metodistas, ya sean anglicanos o lo que sea, poner el signo de la cruz a quien quiera así recibirlo. Porque como vimos, pues hay algunos versículos que respaldan el hecho de que la ceniza representa esa interiorización y dedicación a Dios, ¿no? Dice también Magali, los capibaras no son el ser favorito de Dios verdaderamente. Pues al parecer de Dios no, pero de los niños y de la chaviza sí. Están muy enamorados actualmente de los capibaras y de los labubus, que no son animalitos, pero por ahí va, ¿no? De hecho, por ejemplo, luego no sé si han visto en algunas paredes, ponen como capibara versus labubus, el show. Lleva a tus niños para que vean quién gana, el capibara o el labubu, ¿no? Pero pues sí, en algunos países está permitido comer capibara durante el tiempo de Cuaresma. ¿Qué sabrá el capibara? ¿Quién sabe? Dice aquí Dan Herrera, ahora en Facebook: yo ayuno diario 8 horas al día mientras duermo. Pues bueno, todos ayunamos así, y eso es lo que significa la palabra, ¿no? Desayunar, romper el ayuno. Y hay unas técnicas de ayuno que se llama sobre todo el ayuno intermitente, que de lo que se trata es aprovechar ese tiempo de ayuno durante el sueño, que no deja de ser ayuno por estar en la cuestión del sueño. Entonces, por ejemplo, quienes practican el ayuno intermitente te dicen: bueno, el día de hoy a las 8 vas a cenar, y entonces a partir de que terminas de cenar se cuentan 12 horas para que puedas romper el ayuno. Entonces, si terminaste de cenar a las 8:30, al día siguiente a las 8:30 de la mañana vas a desayunar, a romper el ayuno, o como se dice en inglés, break fast, que es también romper el ayuno. Y en la noche siguiente cenas otra vez a las 8, terminas a las 8:30, pero ahora vas a desayunar 13 horas después, entonces ya a las 9:30 de la mañana, y así le vas subiendo hasta que llegues a las 16 horas después de las 16 horas después, 12, 13, 14, 15, 16 y 16 horas después de haber tomado alimentos, de manera que si terminaste a las 8:30 de cenar, al día siguiente a las 12:30 del día tendrás que romper el ayuno. Y esta es una técnica del ayuno intermitente que algunas personas utilizan para ayudarse a poder desintoxicar el cuerpo
y poder también poder bajar de peso, ¿no? Que el ayuno, desde el punto de vista, digamos, médico, sirve también para poder limpiar el organismo, sirve también para poder liberarnos de muchas de las toxinas y situaciones que nos hacen daño dentro de nuestros cuerpos, y que finalmente eso, dicen los que saben de medicina, que cuando tú estás limpio, digamos, de tus entrañas, de tu sistema digestivo, tu tracto digestivo, puedes también tener tus emociones más en paz, porque hay una estrecha relación entre la manera en la que sentimos nuestras emociones y la forma en la que funciona nuestro sistema digestivo. Entonces, en tanto que tú puedas estar limpio por dentro, también tus emociones podrán estar más en tranquilidad, y eso desde el ámbito espiritual pues te permite como dedicarte más a la oración, a la meditación, a la lectura de la palabra, a las obras de misericordia, porque vas limpiando tu organismo y estás más en paz contigo mismo, y entonces lo que fluye de ti es muchísimo mejor que si no estuvieras haciendo el ayuno. Entonces, recomiendan siempre bajo la supervisión médica poder realizar el ayuno, porque hay ayunos que se hacen con agua, solo con verduras, o solo abstenerse de cierto tipo de alimento, etcétera, y nunca se debe de ayunar así nada más porque sí. Esto es una cosa que también es importante decir, porque a veces en las iglesias pues nada más te dicen que hagas ayuno, pero no te dicen ni cómo, ni de qué forma, ni de que debe de ir acompañado de cuidados médicos. Entonces, esto que están diciendo es bien, bien importante. Entonces, cuando estamos durmiendo, efectivamente estamos ayunando, y esto no tiene por qué ser negativo. Puede ser utilizado para precisamente limpieza del organismo y para ejercicios espirituales, ¿no? Core Casas dice: Dan y yo celebramos el carnaval judío llamado Purim, y el lema es que puedes beber hasta no distinguir entre el malvado Amán y el justo Mardoqueo. Bueno, no sé si sea broma, Core, si sí lo celebran, pero en la Biblia hay allí un relato en el libro de Esther. El libro de Esther es una novela cómica. Incluso podría considerarse, no tiene música, pero si tuviera música sería como una opereta cómica. Y el libro de Esther es una novela cómica que habla de cómo una joven llamada Esther salva a su reino a través de interceder ante el rey para que no los asesine, porque el malvado Amán quería asesinar a todos los judíos, y consigue que el rey haga un edicto para que puedan matar a todos los judíos, y Esther logra invertirle los papeles, y pues al final se celebra la cuestión del Purim, en donde se dan regalos, ¿no? Unos a los otros. Entonces es un libro bastante interesante, es una novelita muy chiquita de leer, muy fácil, muy entretenida, y que más allá del ámbito religioso forma parte como de los grandes textos de la literatura mundial. Entonces es muy, muy interesante poder leer el libro de Esther, y una de las celebraciones que surge de ese libro de Esther es el llamado Purim, que significa obsequios, regalos, y que es ahí donde los judíos adoptaron esa tradición, aunque no está ordenada en la ley de Moisés. Entonces hasta el día de hoy lo siguen celebrando, aunque no está ordenado en la ley de Moisés. Entonces dice aquí el buen Core Casas que ahí hay un lema que dice que bebas hasta que no distingas entre el malvado Amán y el justo Mardoqueo, que son personajes de esta noveleta, bueno, de esta novela cómica, ¿no? Y Core Casas termina diciendo también: la iglesia siempre infalible, si dice que un pez, que es un pez, y ya. Así es, efectivamente. Pero bueno, no solo la iglesia, ¿no? La sociedad un poquito así, ahora me percibo a mí mismo como capibara, y pues bueno, no, les recomiendo que no lo hagan, porque pueden comérselos en Cuaresma. ¿Ustedes qué creen, Vita Escuchas, de todo esto que estamos hablando acerca de la Cuaresma? Por favor, interactúen con nosotros. ¿Creen que la Cuaresma sigue teniendo sentido el día de hoy, que se celebre, o solamente es una costumbre que ya es vacía, que no tiene como ningún sentido? ¿Creen que el carnaval es una hipocresía, o que es una necesidad cultural, o que hay demasiados excesos en el carnaval? Yo alguna vez escribí un texto sobre el carnaval de mi municipio que se llamaba Odio el carnaval de Chimalhuacán.
aborrezco el carnaval de Chimalhuacán porque representaba como una situación de, en esos días no se podía transitar bien, había mucha inseguridad, había muchos robos, había un clima que tras bambalinas del carnaval, en los escenarios donde se estaban presentando, en las calles alrededor que a mí me tocaba transitar, pues había cierta situación de inseguridad, ¿no? Era un clima medio salvaje. Entonces, pues, pues a mí no me agradaba en ese sentido, porque también durante el día no se podía transitar bien, y había vías alternas que la gente del carnaval podía tomar. Sin embargo, pues decidían tomar como la menos favorable, y eso impedía que otros pudiéramos hacer nuestras actividades. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Les gusta el carnaval o creen que hay demasiado exceso en eso? ¿Creen que es importante seguir celebrando la cuaresma? Ustedes, como si son creyentes, ¿creen que un cristiano puede celebrar tanto el carnaval como la cuaresma? ¿Sí o no? Por favor, díganos, déjenos sus comentarios para poder saber qué es lo que ustedes piensan. ¿El cristiano debería celebrar el carnaval y la cuaresma, sí o no? Por aquí Dan Herrera dice: gracias por tanta sabiduría vertida en este live, pastor. Mire, no me estés albureando, muchacho, porque yo sí me doy cuenta de esas cosas que tú estás diciendo. Entonces, por favor, abstente de decir esas situaciones. Y pues bueno, yo quiero dejarles con esa reflexión. Dice Oscar Durán en TikTok: saludos, mi estimado. Saludos, Oscar. Un gustazo. Compartí con Oscar un trabajo en alguna asociación civil cristiana en el ámbito de pastoral social, que me tocó llegar en el momento en el que ya se iba. Conviví poquito con él, pero de verdad que el tiempo que pude compartir con él, realmente un pastor muy, muy entregado a la obra de Dios, y de verdad que es un gusto saludarte por aquí, Oscar. Qué bueno que estás por acá. Y pues bueno, eso es un poquito lo que quería platicar con ustedes, el qué hubole con el carnaval. Y pues bueno, ya nos hemos pasado bastante rato hablando en este soliloquio. Bueno, no soliloquio, porque ustedes han intervenido con sus comentarios, pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues bueno, vamos a terminar la transmisión de la Bitácora del Pastor, el chat, el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos los Vitaescuchas que se han conectado a través de Facebook Live y a través de TikTok para dialogar, para platicar un poquito sobre estas cosas. Y pues ya saben que cada viernes a las 8 de la noche nos esperamos aquí con nuevos temas, con invitados a veces, para platicar acerca de polémicas como la de la semana pasada, que no sé si supieron lo que sucedió con la exposición de Fabián Chaires y la Avenida del Señor. Pues bueno, ya los abogados católicos lograron que se cerrara temporalmente, y que pues bueno, hubiera ahí una cuestión de amparo legal en el que la Academia de San Carlos tuvo que cerrar la exposición, y Fabián Chaires sacó un comunicado en el cual decía que hasta el momento de haber sacado ese amparo, pues nadie le notificó a él como autor de la obra que su obra se iba a cerrar. Y pues bueno, creo que por el momento sigue sin poderse ver la exposición en la Academia de San Carlos, y está en una cuestión hasta que se resuelva legalmente. Y pues bueno, el debate se ha avivado, como le decíamos la semana pasada, aquí se lo dijimos en exclusiva, que pues a algunas personas le estaban dando muchísima más importancia de la que a lo mejor merecía esa exposición, no por el tema, porque creo que cada quien puede hablar del tema que quiera, sino porque creo que si tú te das por aludido, estás perdiendo automáticamente, ¿no? Y creo que pues como analizábamos Pacho y yo la semana pasada, pues realmente no había como tanta cuestión de blasfemia, sino que era bastante inocente la obra, en el sentido de que no era profunda, no cuestionaba, no hacía todo lo que decía que se proponía hacer, de poner de cabeza el orden del patriarcado y de la iglesia y de los roles sexuales, etcétera. Realmente era una obra bastante pobre en muchos aspectos, y pues bueno, ahora ya se ha seguido viviendo la polémica. Y bueno, quería comentarles un poquito también de esa situación. En TikTok, dice: pero haz las preguntas que les haces a todos los invitados. ¿Quieren que hagamos las preguntas? A ver, pero me tienen que ayudar para poder hacer las preguntas. Yo voy a hacer las preguntas, órale, pues, antes de que me vayan. Pero me tienen que ayudar escribiendo números del 1 al 15. Escríbanme unos números para que yo pueda contestar las preguntas que tenemos, porque... Ah, caray, acá están. Espero que sí. Sí, aquí están. A ver, entonces, por favor,
Vita escuchas, ayúdenme si quieren que conteste las preguntas. Pónganme números del 1 al 15 para que yo pueda contestar las preguntas. Porque si no, no se puede. Así al azar, ustedes díganme. Pónganme un número del 1 al 15. El 3 y el 7. Ok, el 3 y el 7. Y luego dijeron aquí el 13. ¿Cuál es tu versículo o frase favorita para levantar el ánimo? Mi versículo favorito es Filipenses 4:13. Y hay una anécdota ahí con ese versículo, que es que cuando yo era niño y me iban a inyectar mi pompi, dice mi mamá que yo decía cuando era muy chiquito, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces pues yo me ponía así como de, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces se convirtió en mi versículo para poder levantar el ánimo. El 7, ¿a qué superpoder le sacarías más provecho en tu vida diaria? Yo creo que a volar. A volar, efectivamente. Sería como el otro día que Pacho lo dijo así, creo que de verdad que es un sueño recurrente que también tengo. No sé si ustedes tengan como esta cuestión de sueños lúcidos, o les ha pasado que ustedes dentro del sueño pueden decidir qué hacer dentro del sueño. Bueno, a veces yo he experimentado los sueños lúcidos y los metasueños. Y los metasueños es que tú sabes que sueñas que estás dentro del sueño, del sueño, del sueño. Entonces sueñas que estás soñando, que estás soñando, que estás soñando, que estás soñando, y luego como que te despiertas así al revés. Y dentro de esos sueños, en algunas de las fases del sueño, he llegado a soñar mucho con volar. Es una cosa que se siente de una forma muy vívida cuando lo estoy soñando. Entonces creo que el poder experimentar el volar sería algo maravilloso para mí. Esas son el 3 y el 7. Dice Deyanira, el 13, ¿qué personaje ficticio sería tu amigo ideal? Híjole, yo creo que el Doctor House. El Doctor House sería mi personaje, mi amigo ideal. Aunque no sé si yo sería como el Wilson del Doctor House o alguno de sus achichincles. Pero en la universidad me decían, mira, hay una similitud entre House y tú. House es brutalmente honesto y tú eres honestamente bruto. Entonces, pues bueno, creo que ahí el Doctor House sería mi amigo ideal. Dice Rodrigo Padilla, el 4. Ya nada más nos falta un número, Después falta un número, por favor pongan un número más. ¿Tacos al pastor o pizza con piña? La eterna controversia. Bueno, tacos al pastor y pizza con piña, por supuesto, porque así lo manda Dios nuestro Señor. En la palabra de Dios dice, y comeréis piña y os sentaréis delante de vuestro Señor a comer con vuestra familia. Quien no el taco al pastor sin piña es solo taco de cerdo, y la pizza sin piña es solamente masa, es solamente una empanada, es un paste. Sin piña, como va no, pero hay pastes con piña también, ¿verdad? Bueno, sí, con piña también, a mí me gusta la piña. A ver, un último número. Échenme la mano, ya nada más un número ya. 14. Si tuvieras un megáfono y 30 segundos para hablarle al mundo, ¿qué dirías? ¡Ájale! Esa de 14, híjole, sí está fuerte. Si tuviera un megáfono y 30 segundos para hablarle al mundo, sería: estás escuchando la bitácora del pastor, el chat. Y eso es lo que yo diría, como la intro de la bitácora del pastor. Para que escuchen, eso es lo que diría, aprovecharía para eso. Y bueno, en Facebook, pusieron ahí al mismo tiempo el número 9, y el número 9, ¿qué palabra te describe mejor en una sola frase? Ay, yo creo que habría 3 cosas que diría de mí. Bueno, primero, mi nombre, Mario Alberto, es una contradicción de significados. Mario es amargura, Alberto es nobleza que brilla, y dependiendo cómo me agarres ese día es con el que te vas a encontrar. En la nobleza que brilla o el amargo, el amarguetas, creo que eso soy. Y agregaría a esas 2 palabras terco, soy bastante terco. Entonces así me describiría: noble, amarguetas y terco.
Oscar Durán envió una rosa. Muchísimas gracias, Oscar, por enviar una rosa ahí en TikTok. Gracias por contribuir a este live de TikTok. Son regalitos que ustedes pueden canjear por unos cuantos pesitos para poder ayudar a estos lives. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí, nos despedimos. Recuerden, por favor, que el live va a estar disponible aquí en Facebook, pero que también va a estar en Spotify, donde ya le ponemos musiquita, producción, para que lo puedas escuchar en el camino, mientras estás haciendo el quehacer, mientras estás lavando los trastes, mientras estás trapeando, mientras vas camino a la escuela, en el microbús, en el metro, mientras vas manejando, o lo puedes escuchar también a través de YouTube, de Apple Podcast, otras plataformas de podcast. Y por supuesto, si andas por aquí más por Facebook y no tienes tantos datos, pues se queda aquí también en Facebook para que tú puedas ver esta transmisión. Entonces les invito a que puedan darle like, a que puedan suscribirse, a que puedan darle seguir a cada una de las plataformas que tenemos, compartirlo con otros y mira, este chavo no es nada gracioso ni talentoso, pero le está echando ganas. Ayúdale, aunque sea con un view, con un like. Les invitamos a que puedan participar de esa manera y les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta noche. Muchísimas gracias por unirse una vez más a la bitácora del Pastor El Chat. Mis queridos Vita Escuchas, muchísimas gracias. Yo soy Mario Medina y nos vemos la siguiente. Bye bye. Esto fue la bitácora del Pastor El Chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.